Hola, buenos días. Hoy vamos a ver lo que son los números racionales. Aquí os dejo lo que es la definición, ¿no? Son todos los números que se pueden expresar como una fracción a partir de por b, donde a y b son números enteros y b distinto de cero. Muy importante, b siempre distinto de cero. No podemos dividir nunca por cero. Entonces, ¿cuáles eran los números enteros? Pues los números enteros eran el 1, el 2, el 3, el 5, el 7, pero también los negativos, ¿vale? El menos 1, menos 2, menos 5, menos 1000, ¿vale? Todos esos números son los números enteros. Entonces lo que estamos diciendo es que un número racional será una fracción en la que yo en la parte de arriba ponga uno de estos números, por ejemplo el 3, y abajo pues ponga otro igual, menos 4. ¿Vale? Eso sería un número racional. Lo normal es que si tenemos un número negativo abajo, el signo lo pongamos delante, ¿vale? Entonces, en vez de escribir esto así, lo escribiríamos así. También podemos escribirlo con el signo arriba, ¿vale? 3 partido por 4. Pero lo que normalmente se suele hacer es de esta forma, ¿vale? Poner el negativo delante. Entonces, siempre que pongamos esos dos números enteros, uno arriba y otro abajo, y el de abajo nunca puede ser 0, ¿vale? Vamos a tener un número racional. Entonces, a partir de ahí, lo que vamos a tener es una clasificación de cómo son esos números racionales, ¿vale? Aquí os dejo esa clasificación. Tenemos, por una parte, que los números racionales primero se dividen en números enteros y números decimales. Los números enteros ya hemos visto cuáles son, ¿no? El menos 5, menos 3, menos 1, el 0, el 1, el 2, el 3 y seguimos, ¿vale? Eso serían los números enteros. Y luego tenemos los números decimales. Los números decimales podemos dividirlos en tres partes, ¿vale? Pero solo dos de ellas van a ser racionales. Una son los números decimales exactos, por ejemplo el 3,52, el menos 8,397, ¿vale? Entonces, siempre que tengan un número finito de números decimales, de cifras decimales, vamos a tener un decimal exacto. Y luego tenemos los números periódicos. Los números periódicos eran los que llegaban a un momento donde había algo que se repetía indefinidamente, ¿vale? Y teníamos los números periódicos puros, que justo después de la coma ya empieza a repetirse, por ejemplo el 3,28, y esta es la parte que se repite, y esto sería, ¿vale? 3,28, 28, 28 y así indefinidamente. Y los periódicos mixtos, ¿vale? Los periódicos mixtos serían los que antes de tener en la parte periódica, es decir, antes de llegar a esta parte, tendríamos lo que es desde la coma hasta ese número una parte que no se repite, ¿vale? Por ejemplo, yo podría tener, igual que antes tenía el 3,28, ahora voy a hacer el 3,54, 28. Y el 28 va a ser la parte que se repita. Entonces tendré el 3,54, 28, 28, 28 y así indefinidamente. ¿Vale? Fijaos que os he dicho que había otra parte de números decimales que no estaba dentro de los racionales, es lo que se llaman los irracionales. Básicamente son los que no podemos encasillar en ninguno de esos tres tipos de decimales, ¿vale? Ni son decimales exactos, ni son periódicos puros, ni son periódicos mixtos. Entonces, si os dais cuenta, lo que está diciendo es que si tengo infinitas cifras decimales, porque si no sería un número exacto, ¿vale? Un decimal exacto, y no se repiten las cifras decimales como en los números periódicos, pues lo que tenemos es un número decimal que tiene todas sus cifras no periódicas, ¿vale? Que no se pueden encasillar en ninguno de estos tres tipos. Un ejemplo, pues sería el número pi. ¿Vale? El número pi tiene infinitas cifras decimales y son siempre distintas, no se pueden repetir. Otro número que podríamos hacer, por ejemplo, imaginaos que podemos hacer el menos 1,01, 0,2, 0,3, 0,4 y sigo así. Todo el mundo sabría que después vendría el 0,5, el 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 0,10, 0,11, 0,12, ¿vale? Para no repetirlo. Entonces, ese número tiene infinitas cifras decimales, no
de tal manera que no es un número exacto, ¿vale? Porque tiene infinitas cifras decimales, y tampoco es periódico. ¿Por qué? Porque no llega un momento donde la parte del final se repita, ¿vale? Entonces no voy a tener ese número que se repita como un periódico puro y tampoco como un periódico mixto, porque igualmente no se repite, ¿vale? A esos números se llaman irracionales. De todas formas, eso lo veremos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego.